Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la revolución lunar que se produce el 20 de julio del año 2024 a las 14:29 horas, que obviamente es la revolución lunar de la Carta Argentina del 9 de julio de 1816. Entre paréntesis, me han preguntado por qué creo que la carta del 9 de julio es la carta correcta de la Argentina. Bueno, porque es una carta que funciona. Es decir, si uno ve los tránsitos, las progresiones, y todo ese tipo de técnicas astrológicas sobre esta carta coinciden en forma muy sincrónica con acontecimientos sociales y políticos importantes que ocurrieron en el país, ¿no? A ver, el ejemplo más obvio que se me ocurre ahora es el tránsito de Plutón por la Luna, que ocurrió, bueno, más o menos hacia 2017 y que digamos, de un par de años de antes de eso y después, entonces tuvimos todo este movimiento feminista muy grande por el aborto, que es algo que yo cuento siempre, ¿no? Es decir, Plutón, Luna, aborto, ¿no? Así que, aparte de no solo eso, sino la cuestión de empoderar a las mujeres, el ni una menos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque Plutón tiene que ver con eso también, un tránsito de Plutón sobre la Luna. Y si la carta fuera otra y la Luna estaría en otro lugar, eso no habría cómo explicarlo. Pero bueno, recordemos siempre que la técnica de la revolución lunar es una carta que se levanta en el momento que la Luna llega exactamente al punto en el cual está en una carta determinada, en este caso los 19 grados 11 minutos de Capricornio. Entonces se levanta esa carta y nos dice de alguna manera cuál va a ser el clima o cómo le va a ir a esa persona o entidad durante los siguientes 28 días, hasta el siguiente retorno lunar o revolución lunar. Se pueden usar las dos expresiones. Y bueno, la primera carta que vamos a ver es esta, que es la carta justamente de la Carta Argentina del 9 de julio de 1816, con la carta de la revolución, que es la que está en el círculo, digamos, interior, en azul, con la carta de la revolución lunar afuera, con los planetas en color naranja, en el círculo exterior, digamos. Y bueno, a ver, esto nos marca también los tránsitos que está viviendo la Argentina, ¿no? Así que vamos a repasarlos rápidamente porque los menciono en cada carta que hago, tampoco quiero decir siempre lo mismo. Plutón está en la casa 4, en el primer grado, en el 0 grado de Acuario, haciendo una cuadratura partil a el Júpiter argentino que está en el ascendente. Esto nos habla de un reordenamiento legal del país, que es algo que el gobierno está llevando a cabo. Después tenemos a Neptuno transitando la casa 6 del país. Cuando Neptuno transita, yo dije varias veces que es como si Neptuno, dicen, es el disolvente cósmico, disuelve las energías de esa casa para que después puedan entrar los otros planetas o hacer aspecto de los otros planetas y de alguna manera poder cambiar las estructuras, ¿no? La casa 6 argentina tiene que ver con los trabajadores públicos, ¿no? Los empleados del Estado y bueno, también con el trabajo en general y la estructura laboral argentina en general, ¿no? Saturno está ingresando en la casa 6, esto marca un poco los problemas que hay de aumento de desempleo y de falta de actividad. Y bueno, y ese Saturno va a cambiar un poco la estructura de todo lo que tiene que ver con la casa 6. Yo ya hice un video acerca de esto y por unos años va a haber una falta de trabajo, una cierta dificultad en conseguir trabajo, condiciones de trabajo un poco peores. También esto tiene que ver con reformas laborales, porque es justamente reformas de las estructuras laborales, ¿no? Y después tenemos a Júpiter transitando la casa 8. Esto es interesante porque la casa 8 es, entre otras cosas, el dinero ajeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que si Trump ganara en las elecciones en los Estados Unidos, si Donald Trump ganara, sería como una especie de aliado de Milei y bueno, apoyaría económicamente al gobierno de Milei para que sea exitoso, porque un poco las ideas de Milei coincidirían con las de Trump. Eso está por verse, hay que ver si gana. Bueno, el otro día Trump sufrió un atentado, ¿no? Así que eso parece que lo va a posicionar como un candidato, digamos, como que lo acerca al triunfo, ¿no?
Hay algo interesante que Urano todos estos años le estuvo haciendo un trígono a la Luna, estuvo muchos meses haciendo un trígono a la Luna, un año y pico, que tiene que ver, un trígono Urano a la Luna es un pueblo que está dispuesto a cambiar, pero por las buenas, no por las malas, no con una revolución, sino por un poco con un proceso de cierta evolución, ¿no? Ese trígono ya se está abriendo cada vez más, lo podemos denominar como fuera de orbe, ¿no? Porque está en los 27 grados la Luna está en los 19 grados y está ya a unos 7, 8 grados de orbe y bueno, algunas personas lo tomarían como un trígono, pero es un trígono ya bastante débil y es un poco un trígono que está pasando, pero bueno, ya la Argentina con ese trígono a la Luna pasó cambios revolucionarios, ¿no? Es decir, la elección de Milei como presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Esta revolución lunar tiene una característica, después vamos a ver, que es que en los planetas en tránsito, Urano está en conjunción que ya lo nombramos, está en conjunción a Marte, ¿no? Y Marte está en un feo lugar, está en los 29 grados de Tauro, que Tauro, digamos, es el signo de un poco de exilio de Marte, cuando no funciona bien ahí. Esto ya lo vengo diciendo hace bastante en todas las cartas que estamos mirando, y encima está en el grado 29, que es el grado de pérdida, que es el grado kármico, con lo cual es un Marte que no puede producir nada bueno ahí. En conjunción a Urano es un Marte, es decir, que puede desatar, bueno, la conjunción Marte-Urano puede desatar violencia y una irrupción de una energía marciana en forma justamente disruptiva, inesperada. Fíjense que los últimos días hubo hechos de violencia así un poco que no estaban, bueno, uno fue el atentado a Trump, que esta conjunción entre Júpiter, esta conjunción entre Urano y Marte se produjo en su medio cielo, ¿no? Entonces fue un ataque, digamos, alguien le disparó con un rifle y le lastimó la oreja, pero lo pudo haber matado. Sufrió un atentado así, bien americano, ¿no? De un tipo que se subió con un rifle a una azotea y le disparó, ¿no? Y después tuvimos, bueno, los que hayan visto el fútbol, la final de la Copa América, hubo un montón de disturbios, peleas, mala onda. Es decir, primero en la semifinal en la que Uruguay perdió con Colombia, después hubo disturbios afuera antes de que se jugara la final con Argentina, entre Colombia y Argentina, que ganó Argentina. Y bueno, la policía de los Estados Unidos estuvo deteniendo gente. El partido arrancó como 1 hora y media tarde porque después la gente no podía entrar por los disturbios que había habido, no abrían las puertas, ¿no? Bueno, todas estas cosas tienen mucho que ver con son las cosas comunes que se dan con una conjunción Marte-Urano. No son grandes cosas de violencia, no es que se desata una gran guerra o bombardeos, ese tipo de cosas, pero sí, digamos, incidentes, hay como un clima de mal humor, la gente está inestable, entonces todo el que tiene una chaveta suelta se suelta durante este tipo de tránsitos y expresa un poco la ira reprimida que tiene, entonces se dan este tipo de disturbios. Bueno, esta conjunción va a estar medio fea durante toda la revolución lunar. Con lo cual podemos esperar ciertos hechos de violencia inesperados. Esto puede dar accidentes también, ¿no? Ya hubo un par de accidentes en las rutas. En una ruta creo que se mató una familia de 5 personas, ¿no? Pensemos que esta conjunción se da en Tauro, entonces Tauro también tiene que ver con la economía y las finanzas, y en la Argentina en los últimos días estuvo subiendo mucho el dólar blue, los dólares paralelos, ese tipo de cosas, los dólares financieros. Y el gobierno entonces inventó esta cosa de que ahora va a intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Lo cual es extraño, porque es un gobierno liberal que deja toda la sabiduría del mercado, ¿no? Es decir, si la base de la filosofía de Milei y los suyos es que el mercado siempre tiene razón, deberían dejar que la gente compra y venda dólares al precio que quieren en lugar de andar interviniendo. Pero bueno, una cosa es la teoría desde el libro y otra cosa es la teoría cuando uno está en el poder, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, vamos a ver ahora la carta sola de la revolución lunar sin que esté superpuesta a la carta argentina.
Y bueno, lo que nos da es una carta con Sol en Cáncer, la Luna obviamente en los 19 grados de Capricornio, porque en todas las revoluciones lunares están los 19 grados 11 de Capricornio, y un ascendente, que esto es importante, en Sagitario. El ascendente Sagitario nos habla de varias cosas, nos habla de, bueno, primero Sagitario es el signo que tiene que ver con ir más allá, con la aventura, ¿no? Es decir, Sagitario al extranjero, tiene que ver justamente en la antigüedad la gente tenía que, digamos, vivía cómoda en una aldea o en un lugar o en una ciudad o en un lugar fijo, y para ir viajar al extranjero, a lugares desconocidos, tenía que de alguna manera arriesgarse, era una aventura, si no era como ahora, decíamos, me tomo un avión y me bajo y está todo asegurado, tengo el seguro de vida y todo ese tipo de cosas. Digamos, si uno se arriesgaba a ir lejos de donde estaba su gente, no sabía si volvía, ¿no? Porque podía pasar cualquier cosa. Y de hecho, en los videos de astrología, de mitología, yo menciono mucho que en la mitología griega, uno de los mandamientos más importantes que daba Zeus era, digamos, darle protección a los viajeros y hospitalidad a los viajeros, a la gente que estaba viajando. Eso era porque los protegía Zeus, que obviamente Zeus es Júpiter para los romanos, y es de alguna manera el dios que tiene que ver con Sagitario, ¿no? Y bueno, Sagitario también nos habla no solo de adentrarnos en tierras desconocidas, o, digamos, metafóricamente, o digamos, en forma literal o en forma metafórica, ¿no? Sino que nos habla de una búsqueda filosófica de la verdad, ¿no? Es decir, de alguna manera Sagitario nos da la comprensión del mundo y del universo y del cosmos, ¿no? Entonces cuando comprendo cómo es la vida y el universo, puedo, digamos, saber dónde estoy parado en el mundo y bueno, interactuar con la realidad, con los pequeños detalles de la realidad, ¿no? Pero lo ideal es justamente, ¿no? Sagitario nos habla de las verdades últimas y de las leyes cósmicas. Si yo comprendo las leyes cósmicas, voy a poder aplicar esas leyes cósmicas a la vida cotidiana, ¿no? Nos habla de esto. Ahora, como vengo diciendo siempre, Sagitario era considerado el signo de la religión, ¿no? El signo de Dios, pero también en los últimos 2 siglos la religión fue cediendo su lugar a las ideologías. Entonces es un signo que tiene mucho que ver con las ideologías, con ese tipo de ismos, ¿no? Digamos, el capitalismo, el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el nazismo, si se quiere, bueno, todos los ismos, ¿no? Y bueno, para ver qué clase de ascendente Sagitario tenemos que mirar el regente, que es Júpiter. Y Júpiter está en un lugar interesante, que es en la cúspide de la casa 7, está en Géminis, opuesto al ascendente, pero está justamente en Géminis, que es el signo de su exilio, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos habla que va a ser 28 días donde va a haber una especie de búsqueda filosófica de la verdad, pero va a quedar, digamos, o de esta cosa de vamos a navegar en aguas nuevas, ¿no? Vamos a adentrarnos en aguas desconocidas, pero al estar Júpiter, que es el regente del ascendente, en un mal signo, no porque Géminis es particularmente un mal signo para Júpiter, es como que esto va a quedar en nada, y lo que va a quedar, no en nada, pero no se va a cumplir de todo, y lo que vamos a tener va a ser mucha discusión ideológica, ¿no? Y mucha discusión de mi verdad contra tu verdad, ¿no? Es decir, los de izquierda diciéndole a Milei que es un libertario vende patria, y los de Milei diciéndole a los de izquierda que son zurdos empobrecedores, ese tipo de discurso de sordos que no lleva a nada. El hecho de que Júpiter está en la casa 7, o que el regente del ascendente, hablando mejor, esté en la casa 7, nos habla de encuentros. La casa 7 tiene que ver, bueno, técnicamente sería en la carta de un país, los otros países que son socios de la Argentina, ¿no? Que serían los países del Mercosur, etcétera. Pero en un nivel más general, la casa 7 nos habla de encuentros con otros que son nuestros opuestos. Y esto es interesante porque el clima de esta revolución lunar es la primera revolución lunar que se da después de haber firmado el Pacto de Mayo, donde el gobierno tiene un poco esta cosa de, bueno, juntémonos todos, aunque los que pensamos diferente, para crear un nuevo punto de partida fundacional para el país, etcétera, etcétera, ¿no?
Inclusive se dice que se va a empezar en estos días se empieza a juntar el gobierno con la CGT para discutir la reforma laboral y que se quiera hacer una especie de no solo la firma del Pacto de Mayo, sino que se quiere hacer un Consejo de Mayo donde va a estar sentado un poco los empresarios, los sindicalistas, los partidos de la oposición, los líderes políticos de la oposición. Y bueno, el espíritu de la Casa 7 tiene que ver con esto. De vuelta, hay que mirar siempre cómo está la dignidad del planeta que nos está marcando esto, y Júpiter está en detrimento o en exilio en este signo. Entonces probablemente sea un poco de la boca para afuera y nadie, justamente prevalezca más las diferencias ideológicas que el afán de reunirse con el otro y llegar a un acuerdo, ¿no? Así creo que el clima va a tener que ver un poco con esto, ¿no? Con el gobierno diciendo que quiere armar digamos, escuchar al otro, armar un consenso, bla, 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 pero que al mismo tiempo va a querer, digamos, imponer sus propios criterios ideológicos, entonces va a quedar un poco en la nada. Bueno, en esta carta, la conjunción que yo decía entre Marte y Urano, se da en la casa 6 de esta carta, en cuadratura Mercurio. Entonces yo creo que al estar en la casa 6, que tiene que ver con el trabajo, es posible que se den un poco estas cuestiones que se venían un poco dando de que de repente el gobierno empieza a echar gente de un día para otro del Estado, ¿no? O que también puede ser que haya una especie de, porque esto tiene que ver también se dan en medio de estas discusiones que ver con la CGT, y la CGT está muy enojada, y se dice que esta conversación entre el gobierno y la CGT tiene que ver con que la CGT amenazó con hacer otro paro general, y el gobierno está tratando de desactivar el paro general. Entonces puede ser que los sindicalistas se enojen, porque la Casa 6 también tiene que ver con los sindicatos, que los sindicatos estén muy enojados, marca quizás el enojo de los sindicatos, o el enojo que van a tener los sindicatos después de la charla que tengan con el gobierno, y que es posible que anuncien un paro, inclusive un paro digamos, bastante, estos paros sorpresivos que se dan, quizás paren el transporte, esperemos que no por la gente que está viajando, pero este tipo de cosas, ¿no? Digamos, pero yo creo que esto señala enojo en el sector de los trabajadores, enojo en los sindicatos, ¿no? O que quizás se manifieste un enojo que ya vienen trayendo, ¿no? El Sol está en la cúspide de la casa 9, ¿no? En los 28 grados de Cáncer, y está haciendo una oposición fuera de signo a Plutón, que está en los 0 grados de Acuario, está retrógrado, regresando a Capricornio. Y bueno, un Sol tocando a Plutón, por más que esté fuera de signo, en la casa 9 nos habla de vuelta, es un testimonio de un gobierno que probablemente se va a poner muy en defensa de sus ideas, de su ideología, de sus ideas políticas, ¿no? De sus verdades, pero al estar tocado por Plutón, esto nos dice otra cosa, porque Plutón tiene que ser el planeta del poder, ¿no? Entonces acá nos dice que los hechos del gobierno van a tener que ver, en parte, o el gobierno lo va a formular como hechos que tienen que ver con la defensa de una ideología, pero que tienen más que ver con la defensa en realidad de un poder, ¿no? Con la construcción de un poder. Pues, si voy a dar un ejemplo, el otro día es un ejemplo que están dando o que están mencionando los analistas políticos. El otro día el Banco Macro tenía unos instrumentos, unos bonos, y los podía canjear en cualquier momento en el Banco Central, y entonces los canjeó por esos bonos por un equivalente de $2.000 millones, que es mucha plata porque el gobierno está acumulando reservas, pero no viene del todo bien eso. Entonces el gobierno acusó al Banco Macro de golpista por haber canjeado esos bonos, dijo que era un banco golpista, ¿no? Que quieren hacerle un golpe de Estado al gobierno, un golpe económico. Sin embargo, esta visión es una visión que podríamos decir plutoniana, que tiene que ver con los intereses del poder, no con la ideología de Milei. La ideología de Milei es que justamente que es una cosa liberal, de que los privados los privados y el mercado tienen libertad total, y justamente el Pacto de Mayo del primer punto decía que la propiedad privada es sagrada, ¿no? Entonces
justamente si el banco tenía, que es un actor privado y tiene la potestad de cambiar esos bonos y la libertad de hacerlo en cualquier momento, si no hay nada que reprochar al banco, si lo que quiso es salvaguardar la propiedad privada de sus ahorristas, ¿no? Porque el banco lo hizo para, de alguna manera, cuidar la plata de los ahorristas. La plata no es del banco, sino de los ahorristas, ¿no? Es decir, la propiedad de los privados, del mercado, de los que invierten, ¿no? Entonces, acá hay una gran contradicción entre las ideas que supuestamente defiende el gobierno de Milei, o digamos, acá muestra, esta situación muestra las dos caras del gobierno de Milei. Uno es una cara ideologizada, donde él es una especie, donde Milei es una especie de profeta de las ideas liberales, y por otro lado es un gobierno. El gobierno necesita tener, digamos, construir poder. Entonces, entonces, bueno, para hacerla corta, a veces para construir el poder hay que decir o hacer cosas que van en contra de esas ideas tan liberales y tan puras que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Entonces se empieza a dar este caso donde el gobierno se lo puede correr desde el lado del liberalismo, es decir, ¿por qué estás interviniendo en los mercados? ¿Por qué estás, digamos, si tenés tanto respeto por los actores privados y por la sabiduría del mercado, porque no haces una cuestión del laissez-faire y que todo el mundo actúe en la economía como quiera? Bueno, porque ahora el que está en el Estado soy yo y me perjudican, si empiezan a hacer lo que quieren, me puede perjudicar, ¿no? Y esto tiene que ver con Plutón y con el poder y con el instinto de salvaguardar el propio poder. El medio cielo de esta carta está en los 20 grados de Leo, en los 20 grados 23, ¿no? Y de Leo, y bueno, esto nos dice que, bueno, es el tercer decanato de Leo, y por supuesto el medio cielo se refiere al gobierno. Entonces veamos los decanatos tradicionales. El tercer decanato de Leo está regido por Marte, que los caldeos llamaban Fuonicie, y tiene que ver con la victoria gloriosa en cualquier campo, descubrimiento, salida a la luz de cualquier tipo de enemigo o agresor, liberación de cualquier enemigo poderoso, éxito o fracaso profesional, por mantener el propio orgullo y poder por la fuerza, para hacerlo bastante fuerte para no recurrir a ello, para dedicarse profesionalmente al deporte, deportes de equipo, para provocar o evitar la violencia en el deporte, heroísmo, bueno, tiene que ver un poco justamente con la combinación de la energía de Leo y la combinación de la energía de Marte. Y fíjense qué cosa, esto se da en la revolución lunar siguiente a la obtención, por un lado, la obtención de la Copa América por Argentina, donde hay un clima de triunfo, y el gobierno en un momento invitó a la... no sé si los jugadores van a ir a visitar a Milei o no, porque en el momento que grabo esto los jugadores acaban de regresar al país, así que no sé si van a aceptar la invitación de Milei o no, pero bueno, más allá de que se junten con el gobierno, ¿no?, los jugadores de la Copa América, de la selección argentina, bueno, hay un clima de victoria por la selección en la Copa América, de optimismo y de orgullo por haber tenido una selección tan ganadora, etcétera, etcétera, por ser los campeones. Y al mismo tiempo, fíjense que tuvimos el 9 de julio, en la revolución lunar pasada, este gran desfile que organizó Milei en la Avenida Libertador, donde, bueno, Milei se subió a un tanque, ¿no?, un tanque de guerra, bueno, se dio con toda esta cosa de querer como devolverle la gloria a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, un momento de gloria de Leo, que sería las Fuerzas Armadas Marte, ¿no? Y la gente aplaudiendo a las Fuerzas Armadas, y recordemos que la Argentina tiene Marte en Leo, que tiene que ver con Fuerzas Armadas, que siempre le gustó figurar, ¿no? Inclusive desde un mal, inclusive tomando el poder, ¿no?, o considerándose los salvadores morales de la patria. Y así que creo que este medio cielo nos habla de esto, de un poco de que el clima tiene que ver con estas energías que el gobierno intenta de alguna manera fomentar en la sociedad, ¿no? Esta cosa medio militarista y de la victoria, que, bueno, estamos viviendo un momento de un gran ajuste económico, la economía está cayendo, es decir, está cayendo la inflación, pero también está cayendo la actividad económica, y hay mucha gente que tiene problemas de desempleo, están echando gente del Estado. Entonces, bueno, el gobierno recurre un poco a
energías, estas energías gloriosas para digamos, distraernos un poco de algunos problemas, ¿no? Que es lo que tiene que hacer el gobierno, no estoy criticándolo. La luna está en la casa 2. Cuando la luna está en la casa 2 en una carta, esto puede significar ciertas fluctuaciones en la economía, porque la luna es un planeta que digamos, cambia de fase muy rápido, ¿no? Entonces, si se mueve muy rápido, entonces cuando está en una casa se dice que esa casa puede tener como cierta inestabilidad de cambios así muy rápidos, ¿no? De humor y eso, y un poco está pasando eso en la economía con respecto del dólar y el valor de los dólares financieros, que subió mucho, que bajó mucho, que el gobierno lo intenta controlar. Bueno, esto nos habla de una cierta inestabilidad en variables económicas. También subió un poquito la inflación con respecto al mes pasado, no tanto por la inflación núcleo en sí, sino porque ahí vino un aumento de tarifas, ¿no? Así que, bueno, creo que esto va a seguir durante estos 28 días. Vamos a aplicar la secta a esta carta. La secta divide las cartas entre diurnas y nocturnas. Esta es una carta diurna, ¿no? Porque se da a las 2 de la tarde, a las 14:29. Y bueno, el sol está en la casa 9. Y entonces tenemos que el benéfico es Júpiter, y el maléfico, el planeta maléfico es Marte. Que sea Júpiter, ya hablamos de Júpiter. El problema de Júpiter es que está en detrimento. Entonces no va a ser, es decir, esto habría que pensarlo como que, bueno, lo mejor que tendría este periodo o esta revolución lunar es la cuestión de de llegar a acuerdos, de trabajar todos juntos, es decir, ese Júpiter en el descendente que ya mencioné al principio, ¿no? De llegar a acuerdos con el otro, pero ese Júpiter está en detrimento, o sea que los acuerdos que se van a llegar son muy limitados, son muy condicionados por la ideología. Quizás solamente se acuerde entre sí, no con el que piensa diferente, sino entre personas que piensen lo mismo, grupos que piensen lo mismo. Y el maléfico es Marte, que también está en detrimento, así no es el mejor Marte. De hecho es casi diría el peor Marte, en detrimento y en signo de pérdida. Entonces esto marca también malas noticias en la casa 6, lo que tiene que ver con lo laboral, los sindicatos, sindicatos que seguramente están enojados, que no quieren perder poder, etcétera, etcétera. Nada inesperado, ¿no? Por supuesto, la carta marca algo que ya mencionamos y que ya está ocurriendo. Plutón en la casa 3 nos habla de la cuestión de la comunicación para lograr el poder, para mantener el poder, ¿no? Es decir, al estar tocando el sol también nos habla de un gobierno que quiere mantener la iniciativa en cuanto a la comunicación, porque cree que va a creer, por lo menos por estos días, como que el poder depende de que pueda comunicar bien y mantener la iniciativa en la cuestión de la comunicación, en las redes sociales, con, digamos, lo que se llaman los trolls oficialistas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Si yo controlo la discusión pública, entonces controlo el poder. Esto es una idea que también tenía en su momento Cristina Kirchner, ¿no? De tener todos los medios a favor, de callar a Clarín o a los medios que ella considera opositores y eso. No es una buena perspectiva porque el gobierno viene criticando mucho a los Milei tiene esa cosa de que el que no dice lo que él exactamente, el que no repite lo que él piensa, de repente pasa a ser un enemigo y alguien que está pagado por el socialismo para defender intereses espurios, ¿no? Un poco toda esta cosa bastante intolerante con el que piensa diferente, con el que comunica algo diferente a lo que ellos quieren, ¿no? Me olvidé de mencionar la luna. Yo dije la luna en casa 2, que trae un poco toda esta, puede traer como ciertas fluctuaciones económicas. La luna tiene un sextil a Saturno, entonces es posible que estas justamente fluctuaciones económicas o subas y bajas en el dólar, ese tipo de cosas de alguna manera empiecen a estar más estructuradas o más contenidas por las medidas que, bueno, ya sea por las medidas que tome el gobierno, por la razón que sea. No creo que pase a mayor, no va a ser un periodo de gran volatilidad o volatilidad y ese tipo de cosas. Bueno, el Sol tiene dos aspectos. Uno es un trígono a Neptuno en los 29 grados de Piscis, casi partil. Cuando Neptuno toca al Sol en una situación así, podemos hablar de que este es un gobierno que de alguna manera va a despertar esperanzas, pues es un trígono que es un aspecto positivo.
Y también eso indica que es el deseo del gobierno, de alguna manera, señalarnos el paraíso al cual quizás algún día vamos a llegar, el paraíso liberal, donde la ideología liberal resuelva todos nuestros problemas. Obviamente nunca se va a llegar, porque eso no es, digamos, la energía de Neptuno no es alcanzable, ¿no?, en este plano, o a través de la política. Y después tiene un sextil a Urano, ¿no?, que al tener un sextil a Urano nos habla, bueno, un poco de esta energía uraniana de cambio de estructuras, ¿no?, y de libertad y todo este tipo de cosas, que ya es una energía que el gobierno tiene incorporada, ¿no?, por lo menos como discurso, ¿no? Bueno, no como discurso, sino porque está llevando el país un poco a esta reforma de estructuras y ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a parar por acá. Lo que hay que saber es que este va a ser un periodo en el cual probablemente se hable mucho de charlas, de consenso, de juntarse con el otro, de negociaciones, pero probablemente no lleguen a mucho, ¿no?, porque ese Júpiter está en detrimento. Va a haber mucho enojo en los sindicatos y en todo lo que tenga que ver con la cuestión laboral. Eso va a ser fuente de conflicto, ya viene ocurriendo en todas. Esto es algo sincrónico que viene ocurriendo en un montón de cartas, ¿no? Tuvimos también la conjunción de los maléficos Marte y Saturno, se daba en la casa 6, ¿no? Y bueno, va a haber cierta tendencia a la inestabilidad económica, o a que las variables sean un poco volátiles, pero digamos que eso tiene que ver con esa luna en casa 2, pero esa luna está haciendo un sextil a Saturno y no va a pasar mayores, no va a haber una corrida bancaria o ese tipo de cosas, por lo que puedo ver. Así que bueno, amigos, les agradezco por haberme acompañado hasta acá, y como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.